Eh, epa, un ratito. Bueno, iniciamos pues el cuarto periodo, cuarto bimestre, y el día de hoy nos toca ver lo que es función inversa. Ya funciones especiales vamos a pasarlo rápido nada más, como para que tengas más o menos una noción de lo que son las funciones inversas, ¿ya? Recuerda que dentro de las funciones especiales tenemos la función par, ¿ya? La función par. ¿Cuándo es una función par? Una función es par cuando se cumple, ¿ya? Cuando se cumple que f de menos x es igual a f de x, para todo x que pertenezca al dominio, ¿no? ¿Ya? Para todo x que pertenezca al dominio. O sea, f de menos x tiene, si es igual a f de x, entonces la función es par, ¿ya? La función es par. Una función par es simétrica con respecto al eje y, por ejemplo el de acá, ¿no? Con respecto al eje y es una función simétrica. Ten en cuenta eso. Luego tenemos la función impar. ¿Qué es la función impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. Mira, observa que acá, por ejemplo, el f de menos x es igual a f de x. Por eso se decía que es par. Pero cuando tú hayas f de menos x y el menos sale adelante, ahí vamos a decir que es una función impar. Vamos a decir que es una función impar. Y una función impar, ya, una función impar, la gráfica de una función impar va a ser simétrica con respecto al origen de coordenadas. Recuerda que el origen de coordenadas está acá. Y es simétrica con respecto a este punto. Ya tenga en cuenta ahí. Eh, la suma de dos funciones pares siempre va a ser par. Ya tenga en cuenta la función de dos. La suma de dos funciones pares siempre va a ser par. La suma de dos funciones impar es impar, ¿no? Ten ahí. El producto de dos pares va a ser par y el producto de dos impares va a ser par. O sea, como que la lógica dice, ¿no? Si sumo dos pares, tiene que seguir siendo par. Exacto. Para el impar ocurre lo mismo. Si sumo dos impares, va a seguir siendo impar. Ten cuidado con el producto nomás. Si tú multiplicas dos pares, te sale par. Pero si tú multiplicas dos impares, también te va a salir par. ¿Ya? Ten en cuenta eso de ahí. Función monótona. Una función monótona puede ser creciente o puede ser decreciente. Una función f es creciente en un intervalo AB si para todo x1 y x2 que pertenece al intervalo se cumple que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. O sea, una función es creciente, por ejemplo, ¿no? Si x1 es menor que x2 y tú evalúas la función en esos puntos y se sigue manteniendo la desigualdad, sigue siendo menor, entonces vamos a decir que es una función creciente. Que si tú analizas de izquierda a derecha, la gráfica de esa función está subiendo. O sea, es como que, a ver, no es como que tú tengas el eje X, el eje Y. Si tú lo analizas de izquierda a derecha, la gráfica va subiendo. La gráfica va subiendo. Ahí está. Una función creciente. Una función creciente. ¿Qué más tenemos? Una función decreciente. La diferencia en la función decreciente es que si tú tienes que x1 es menor que x2, cuando tú evalúas f en x1 y evalúas f en x2, la desigualdad se invierte. La desigualdad se invierte. Si la desigualdad se invierte, quiere decir entonces que es una función decreciente. Ahora, no gráficamente una función es decreciente si de derecha a izquierda va disminuyendo. Perdón, si de izquierda a derecha va disminuyendo. De izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta que va disminuyendo, ¿sí o no? Entonces, es una función decreciente. Es una función decreciente. A ver, la suma de dos funciones crecientes es creciente, tenga en cuenta eso. La suma de dos funciones decrecientes va a seguir siendo decreciente. Si f y g son funciones crecientes, entonces la función compuesta f o g es creciente. F o g va a ser creciente, ¿no? Si f y g son decrecientes, la compuesta va a ser creciente. Aquí es donde debes tener cuidado, ¿no? Porque si las dos funciones son crecientes o son decrecientes, la función composición va a ser creciente. La función composición va a ser creciente. ¿Ya? Eh, a ver qué pasó. Si f es creciente y g es decreciente, la función compuesta va a ser decreciente. O sea, cuando son de diferente, iba a decrecer.
¿Ya? Si f es decreciente y g es creciente, también va a ser decreciente. Tenga en cuenta eso. Función inyectiva. Una función f de x es una función inyectiva si se cumple lo siguiente. Tú evalúas f en el punto A, evalúas f en el punto B, y si tú a partir de acá llegas a que A es igual a B, entonces vamos a decir que es una función inyectiva. O sea, tú tienes que igualar f de A igual a f de B. Si tú evalúas f de A y f de B, lo igualas, ¿no? Mediante la regla de correspondencia y toda esa cosa de ahí, y tú llegas que A es igual a B, entonces va a ser inyectiva. Por ejemplo, aquí, ¿no? F de x es igual a 2 entre x menos 1, para x diferente de 1. Recuerda que x tiene que ser diferente de 1 para que esto de acá pueda estar bien definido. Es inyectiva. Si me dice que es inyectiva, entonces yo digo, ¿no? Sea A y B que pertenezcan al dominio de esta función. Igualúo f de A con f de B. ¿Y qué es lo que me sale? Que A es igual a B. Si yo comparo, yo tomo un A y un B del dominio, y yo igualo, yo comparo f de A con f de B, y llego que A es igual a B, entonces voy a decir que es una función inyectiva. Recuerda que para que una gráfica sea una función, toda línea vertical lo tenía que cortar en un solo punto, ¿recuerdas? Para que la gráfica de una función sea, o perdón, para que la gráfica, ¿no?, sea una función, toda línea vertical lo tenía que cortar en un solo punto. Para que una función sea inyectiva, para que una función sea inyectiva, no solo la línea vertical, sino que la línea paralela al eje X, también lo tiene que cortar en un solo punto, pues. Si toda línea horizontal lo corta en un solo punto, entonces voy a decir que es inyectiva, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Mira, toda línea horizontal lo corta en un punto. Pero fíjate aquí, ¿no? En la gráfica de color verde. Hay una línea horizontal que lo corta en 3 puntos, ¿no? Suficiente para decir que G no es inyectiva, no es inyectiva. ¿Listo? Tenga en cuenta eso, que G no es inyectiva. Ahora, otra de las cosas también recuerda, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de funciones, ya, cuando hablamos de funciones, y habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Si XY pertenece a F y XZ pertenece a F, entonces, ¿qué se cumplía? Que Y es igual a Z, se cumplía eso, que Y era igual a Z. Ahora, pero si X con Y pertenece a F y W con Y pertenece a F, entonces, X es igual a W. Recuerda que eso no se cumplía, no necesariamente era correcto. O sea, acá decíamos, si Y está con X y Y está con W, entonces X y W son lo mismo. No, pueden ser diferentes. Lo que se cumple es que para decir que es una función, a X le corresponde un único segundo elemento, ¿no? Pero al revés, si no. Ahora, pero si es inyectiva, cumple los dos. Si es inyectiva, cumple los dos. La inyectiva cumple los dos. Ya, tenga en cuenta eso. La inyectiva cumple los dos. Ahí sí. ¿No? Pero mientras sea una función cualquiera, no. No necesariamente, pues, puede ser, ¿no? Pero si es inyectiva, ahí sí. Tenga en cuenta eso, ¿ya? Tenga en cuenta eso ahí. Una función sobreyectiva, una función que va desde un conjunto o un intervalo a otro intervalo, vamos a decir que es que es sobreyectiva, cuando el conjunto de llegada es igual al rango. O sea, el conjunto de llegada es B y el rango de la función es igual a B, entonces voy a decir que es una función sobreyectiva. Recuerda, una función es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada es igual al rango. ¿Listo? Sigamos. Eh, una función biyectiva, recuerda algo de esta función. La función biyectiva es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva y sobreyectiva a la vez. Además, una función inyectiva es creciente o es decreciente. Una de las dos. ¿Creciente o decreciente? Una función inyectiva no puede ser creciente y decreciente a la misma vez.
Porque recuerda que si bien es cierto, esta es una gráfica de una función, pero esta función no es inyectiva. Profe, ¿y por qué no es inyectiva? Porque si yo trazo una línea horizontal, lo corta en más de un punto. Por esa razón no viene a ser inyectiva. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que nos interesa, la función inversa. ¿Ya? La función inversa. Dada una función f de pares ordenados x y y, donde x pertenece al dominio, y pertenece al rango, y y es igual a f evaluado en x, para que tenga inversa, lo primero que tú tienes que verificar es que sea inyectiva. Ya, lo primero que tienes que verificar es que sea inyectiva. Es lo primero. Segundo, la función inversa está compuesto por ejemplo, ¿no? Si XY pertenece a F, la función inversa está compuesto por los elementos de la forma YX. ¿Ya? Los elementos de la forma YX. Por ejemplo, ¿no? Si 2,3 pertenece a F, ¿quién pertenece a la función inversa entonces? El 3,2. Lo inviertes, hablando de pares ordenados. Lo inviertes nada más. ¿Listo? Hablando de pares ordenados. Simplemente lo que vas a hacer es tú invertirlo. Invertirlo. Ya, mira, se define la función inversa, f asterisco o f a la menos 1, como todos los pares ordenados yx, de tal manera que x pertenezca al dominio y y pertenezca al rango, ¿no? Que lo mismo que diga que y es igual a f de x. Una de las cosas que va a cumplir con una función inversa es que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función y que el rango de la función inversa es igual al dominio de la función. Ya es igual al dominio de la función. Ten en cuenta eso. Ya ten en cuenta eso. ¿No? Si f de x es igual a y, ya, si f de x es igual a y, entonces x es igual a la función inversa de y. Ya, a la función inversa de y. Ahora mira, a ver qué pasó. Algunas propiedades que tú tienes que tener en cuenta. Ya, algunas propiedades, ¿no? Si tú tienes f inversa o f de x, eso te da x. O f inversa de x también te da x. Ten en cuenta eso. La doble inversa te da f, ¿no? La inversa de la inversa de f te da f, ¿no? Ten en cuenta eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ahora, recuerda, la gráfica de una función inversa, la gráfica de una función inversa es simétrica a la gráfica de la función respecto a la recta y igual a x. Recuerda que la recta y igual a x es la recta que pasa por el origen de coordenadas y forma un ángulo de 45 grados con el eje de las axisas, con el eje X. Esta recta de acá de color azul que tú ves acá, eso viene a ser ¿qué? Eso viene a ser el eje de simetría de la función inversa, de la gráfica de la función inversa. Ya pasa por el origen de coordenadas. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Lo dejamos. A ver qué hice por acá. Recuerda que para que pueda tener inversa tiene que ser inyectiva. ¿No? Mira, dice acá, ¿no? Para calcular la función inversa se tiene que demostrar que es inyectiva primero. Calcular el dominio de la función inversa. Pero recuerda que calcular el dominio de la función inversa es calcular el rango de f. Y luego calcular el y, ¿no? Que es igual a la función inversa de x, ¿no? Y hay maneras de poder hacer eso. ¿Listo? Hay maneras de poder hacer eso. Ya, vamos por ahí, tómale captura de esas preguntas para que luego lo repases, para nosotros poder pasar pues a las preguntas del material, ¿ya? Toma la captura para que luego lo chequees, lo revises, ¿ya? Y la 3. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué sale en la 1, chicos? A ver, te escucho. ¿Qué sale en la 1? No te leo, yo sé que tú no hablas, te leo, te leo. ¿Qué sale en la 1? ¿Cuál de las siguientes funciones son inyectivas? ¿Cuáles son inyectivas? ¿La 1, la 2, la 3?
La 1 y la 2, la 2 y la 3, la 1 y la 3 o todas. ¿Quiénes son inyectivas? A ver, vamos al toque, chicos. Los leo. Nada. A ver, por ahí hay una respuesta. Por ejemplo, f de x igual a 2x menos 5, ¿qué viene a ser? Gráficamente viene a ser representado por una recta. Gráficamente viene a estar representado por una recta, ¿no? Por ejemplo, ya, es gráficamente una recta. Y una recta siempre va a ser ¿qué? Una recta siempre va a ser inyectiva. Esta función de acá está representada por ¿qué? Está representada porque la raíz cuadrada, que es la gráfica así. Y esta también va a ser ¿qué? Esta también va a ser inyectiva. Esta de acá, ¿cómo está representada? Esta de acá viene a ser una parábola que va hacia abajo. Y recuerda que una parábola que va hacia abajo es una función, sí, pero no va a ser inyectiva. ¿Por qué no va a ser inyectiva? Porque hay una recta horizontal que lo corta en 2 puntos, por lo tanto ya no es inyectiva. ¿Qué alternativa sale entonces? Por ahí lo habían dicho, sale la alternativa A. Ahí está, sale la alternativa. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué es lo que dice? Indique cuál de las siguientes funciones son biyectivas. ¿Cuál es biyectiva? Dice. A ver. Recuerda que para que sea biyectiva tendría que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Nada? A ver, mira, a ver. Eh, recuerda que para que sea sobreyectiva, recuerda que para que sea perdón, biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Para que sea inyectiva, primero tienes que analizar esto de acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gráfica de él? Por ejemplo, ¿cuál sería la gráfica de 1? La gráfica de 1 sería esto, ¿no? O sea, f de x igual a x cuadrado es una parábola con vértice en el origen de coordenadas, es una parábola que va hacia así. ¿Listo? Ahora, como dice que va desde -2, ¿no? Aquí sería -2 hasta 5, ¿no? Por acá digamos que está 5. Como va de -2 a 5, la gráfica va de a partir de acá para allá, ¿sí? Y te das cuenta que eso no es inyectiva porque hay una línea horizontal que lo corta en 2 puntos. Y si no es inyectiva, ya no va a ser biyectiva. Ya no va a ser biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, ve. Se define f, ¿no? Que toma valores, números positivos y lleva los valores de los reales negativos. F de x igual a menos raíz de x. Ya. ¿Cuál sería la gráfica de la 2? ¿Cuál sería la gráfica de la 2? Gráficamente la 2. ¿Cuál sería la gráfica? Recuerda que la raíz cuadrada es así, pero la menos raíz cuadrada de x sería así, ¿no? Algo por el estilo. Ya, ten en cuenta eso. Ahora, mira que dice que toma los x positivos, está bien. Y lleva los números reales negativos, correcto. Por lo tanto, eso que sí va a ser, profe, esto sí, pues. ¿Ya? Esto que es inyectiva, sí. Es sobreyectiva, sí, porque el rango de él es todos los reales negativos.
Y acá dice todos los reales negativos. Entonces, el de acá no, pero el de acá sí. Vamos por la 3. Gráficamente, ¿cómo se grafica x a la quinta? ¿Cómo se grafica x a la quinta? Habíamos hecho gráficas nosotros de cúbica de quinta, ¿no? Más o menos, no me acuerdo. Creo que la quinta era algo así, ¿no? Bueno, algo así, no sé, no me acuerdo. Pero era una curva, ¿ya? Pero era una curva, algo así, ¿ya? ¿Y eso sí es inyectiva? Sí. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque todos los reales. La 4, x cuadrado, perdón. Mira que en la 4, ten cuidado, porque tú ras eje x, eje y, profe, ese x cuadrado es una parábola que va hacia arriba, sí, pero solo se define para los reales positivos. Su gráfica sería así. Y esta gráfica es inyectiva y es sobreyectiva. Esta de acá también es correcta. ¿Qué alternativa marca entonces? La alternativa D. La alternativa D. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Problema número 5. A ver, un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver el problema 5. ¿Cuánto sale el problema 5? Si f de x es igual a 2x más 3 más la raíz de x menos 4 para todo x que pertenece de 4 a más infinito. Está bien definido, ¿no? Porque se tiene que ser mayor o igual que 0, está correcto. Te pide hallar f a la menos 1 de 14 y f a la menos 1 de 21. Entonces, su rango sería cualquier número real, ¿no? Su rango es cualquier número real. Su rango sería positivos. A ver, un momento. Claro. Cuando tú quieres hallar función inversa, ahora si te piden f a la menos 1, de hecho que va a tener función inversa, tú haces esto nada más. Voy a volver a copiar f de x, pero el f de x, ¿quién es? Es y. Es igual a 2x más 3 más la raíz de x menos 4. Ahí está. Eso sería. ¿Cómo hallamos la función inversa? A ver. ¿Cómo hallamos la función inversa? ¿Cómo podemos hallar la función inversa de esto de acá? Para hallar la función inversa tendrías que buscar de despejar x, ¿no? Tendrías que buscar la manera de despejar x. A ver, un momento. ¿Y cómo puedo despejar x? ¿Cómo puedo dejar de despejar x? Parece que está un poco trabajoso. A ver, veamos. A ver. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Y menos 2x menos 3 es igual a la raíz de x menos 4. Lo elevo al cuadrado y lo elevo al cuadrado. El elevado al cuadrado sería y cuadrado más el cuadrado de él, que sería 4x cuadrado, más el cuadrado de él, que sería 9. Más dos veces el producto de ellos dos. Pero como hay un negativo, sería menos. Recuerda que es dos veces el producto. El por él, ¿qué sería? Menos 4xy. ¿No? El por él, ¿qué sería? Menos 6y. El por él sería más. 2 por 3, 6. Sería 12 más 2x. Listo. Ahí estaría. Y eso es igual a ¿quién? A x menos 4. Tendrías entonces que y cuadrado, voy a pasar todos los x cuadrados hacia el otro lado,
A ver, un momento. Un momentito. Y por 4x cuadrado más 2x pues al otro lado. Eso me va a ayudar. Está saliendo la función inversa. Menos 3 igual 2x más la raíz. Si y menos 3, por ejemplo, elevado al cuadrado. O sea, elevo al cuadrado esto y elevo esto al cuadrado. Sería 4x cuadrado más x menos 4 más 4x por la raíz de x menos 4, por ejemplo. Tendrías eso. X por x menos 4, ¿no? A ver. Es L al cuadrado, 4xL al cuadrado, x menos 4, más 2 por 2, 4, 4x por L. Sería y menos 3 elevado al cuadrado, igual, a ver, vamos a ver acá que podemos hacer. Bueno, acá tengo 4x cuadrado más x, más 4. Él puede ingresar, sería x cuadrado por x menos 4, ¿no? X cuadrado por x menos 4. ¿Ya? No hay manera de despejarlo.
Otro que sea esto, pero sale lo mismo. Eh, recuerda que f de f de la inversa de x es igual a x, ¿no? Tendría lo mismo, ¿no? X14, f de quién te sale 14. Se cumple con la función inversa, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? F de x, por ejemplo, ¿no? Asumo que x es igual, para x igual a 14. Tendrías f de f de 14 es igual a 14. ¿No? Y para x igual a 21, tendrías f de la inversa de 21 es igual a 21. Ahora el detalle es, no f de quién me sale 14, ¿no? F de quién me sale 14. O sea, ¿qué pasa si esto lo igualo, por ejemplo, a 14? ¿Qué pasa si 2x más 3 más la raíz de x menos 4 es igual a 14? Sería 2x, ¿no? Más raíz de x menos 4 es igual a 11. Y para que te salga 11, el valor de x, ¿cuánto valdría? Un valor acá, ¿no? 5, ¿no? F de 5, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué diría? Ah, profe, lo estoy diciendo acá, ¿no? Pero, ¿y f de 5 es igual a 14? Si f de 5 es igual a 14, ¿qué tendrías entonces? Que f' o f, la inversa de 14 tiene que ser igual a 5. Listo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si es 21, sería 18, ¿no? 2x más la raíz de x menos 4 sería igual a 18. ¿Cuánto vale x entonces? 8 me parece. Sí, ¿no? F de 8. Y pongo, ¿no? Y f de 8 es igual a 21. Entonces, ¿qué te queda? Que inversa de 21 es igual a 8. Por lo tanto, ¿cuánto sale? Sale 13, ¿sí? Ojo que se pone menos 1 o este asterisco, es lo mismo. La inversa de 14 más la inversa de ¿qué? Más la inversa de 21 es igual a ¿cuánto? Es igual a 8. Ahí está. Eso viene a ser igual a ¿cuánto? Eso viene a ser igual a 8. ¿Listo? Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense.